profesora. El día de hoy voy a presentar mi trabajo de ciencia y tecnología titulado Los sentidos. Es una vía de entrada de toda la información del exterior al organismo. Los órganos de los sentidos recogen información que son llevadas al cerebro a través de los nervios correspondientes. Así nosotros podemos percibir olores, sabores, texturas, colores, sonidos, entre otros. Y tenemos 5 sentidos, y estos son el sentido de la audición, el sentido de la visión, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto. Ahora vamos a hablar sobre el sentido de la audición. Cuando hablamos del sentido de la audición, hablamos de nuestro oído. Ahora vamos a ver su funcionamiento. El sonido es captado por el pabellón de la oreja e ingresa por el conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano. El tímpano vibra y esas vibraciones pasan a través de la cadena de los 3 huesecitos y llegan al caracol. Las células del caracol registran los sonidos. El nervio auditivo lleva dicha información al cerebro y así es como podemos escuchar los sonidos. Ahora pasamos al sentido de la visión. Cuando hablamos del sentido de la visión, estamos hablando de nuestro ojo, por donde percibimos las imágenes. Ahora vamos a ver su función. ¿Cómo funciona? Funciona así. La luz entra al ojo a través de la pupila. Luego pasa a través del cristalino y del globo ocular hasta llegar a la retina. En la retina se registran las imágenes, pero de manera invertida. El nervio óptico lleva la información al cerebro y así es donde podemos ver, pero de manera normal. Ahora vamos a hablar sobre el sentido del olfato. Cuando hablamos del sentido del olfato, estamos hablando de nuestra nariz, con los que percibimos los olores. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Los olores ingresan a través de las fosas nasales hasta llegar a la pituitaria. La información viaja desde la pituitaria hasta llegar al cerebro a través del nervio olfativo. El cerebro capta si los olores son agradables o desagradables. Por ejemplo, un olor agradable, un perfume o una rosa, y olores desagradables, por ejemplo, basura o un baño sucio. Entonces ya saben, cuando hablamos del sentido del olfato, hablamos de nuestra nariz, con los que percibimos los olores. Ahora continuamos con el sentido del gusto. Cuando hablamos del sentido del gusto, estamos hablando de nuestra lengua, donde percibimos los sabores. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Los alimentos ingresan a la boca y las papilas detectan los sabores. Las papilas están conectadas con nervios. En estos también intervienen los nervios olfativos. El cerebro detecta los sabores y estos pueden ser salado, dulce, agrio, ácido y umami. Para los que no saben qué es umami, por ejemplo, un pollito a la brasa, un salchipapa, un cevichito, una caucita, entre otros. Eso es sabroso, ¿verdad? Y ahí está. Umami es sabroso. Y acá ya sabemos entonces qué es el sentido del gusto. Cuando hablamos del sentido del gusto, hablamos de nuestra lengua, con lo que saboreamos todos los sabores. Ahora continuamos con el quinto
y último sentido, que es el sentido del tacto. Cuando hablamos del sentido del tacto, estamos hablando de la piel, con lo que tocamos, sentimos. Ahora vamos a ver su funcionamiento. La piel hace contacto con cualquier objeto. Los receptores cutáneos captan los estímulos, los transforma en impulsos y los envía al cerebro. El cerebro capta los impulsos, los interpreta y los transforma en sensaciones y así poder llevarlos a su receptor de origen. De esta manera podemos sentir dolor, calor, frío, presión, entre otros. Muchas gracias. De esta manera hemos terminado el tema, los sentidos de ciencia y tecnología. Muchas gracias.